Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país. Gracias por acompañarnos en cualquier rinconcito. Igual nuestro abrazo a los que nos sintonizan a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales y sistemas de cables en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Iniciamos de esta manera Mañana Boreal en este martes 16 de noviembre del año 2021. Los buenos días a nuestros compañeros a Randy Ortiz, Danilo Basilio y Miguel Torres. Buenos días, Atahualpa, buenos días, Danilo, buenos días, Miguel Torres, buenos días a todos. Aquí estamos para acompañarles. Qué bueno, pero qué bueno que nos acompañan. Buenos días tengan todos. Buenos días, Randy. Hola, Atahualpa. Abrazo, Miguel. Saludo especial para la teleaudiencia. Aquí estamos en un día más de trabajo. Le auguramos éxito a todos los que se preparan en este momento para salir a chambear a la calle, a buscarse el pan de cada día. Le deseamos lo mejor y los que se queden con nosotros seguro que van a estar muy bien informados, que vamos a recorrer el mundo en lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ese es un compromiso que yo lo hago por todos. Buenos días. Qué bueno, así es. Nos place estar con ustedes una mañana que será buena porque estaremos en contacto con gente que nos sigue cada día y nosotros con el compromiso de edificarles de manera objetiva de los hechos que son de mucho interés. Cristian Acevedo y familia, Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, Danilo Basilio. Qué bueno estar aquí en este esfuerzo, este trabajo que nos gusta. Así que bienvenidos todos y muy buen día. Bueno, quiero iniciar el programa dando buenas noticias. A partir de ya la próxima semana, pues empezará a correr el dinero por un tubo aquí en la República Dominicana. Un tubo y 7 llaves. El gobierno ya la semana pasada había anunciado que empezará a entregar el salario número 13 a partir de el día 4 de diciembre, el día 3 o 4 de diciembre. Ayer el presidente anunció un aumento de 1.100 millones de pesos más que el año pasado en los bonos navideños que sustituyeron a las cajastas, como dice Danilo, que no eran canastas, eran cajastas, porque venían en cajas. Y esto tratando de adecentar el reparto de estas ayudas que hace el Estado Dominicano todos los años al final, en diciembre, para hacer llegar a las familias de escasos recursos la posibilidad de pasar una noche buena lo mejor posible. En este caso, el incremento representa un 70%. También se entregarán 700,000 tarjetas más que el año pasado. En el año 2020 se proporcionó 1 millón de plásticos con un monto de 1.500 pesos cada una. Quiere decir que en este año tendremos 1.700 beneficiarios directos. Eso es aparte de lo que generalmente manda a hacer el Congreso de la República, que hace también una cantidad para ser distribuidos a través de los mismos legisladores. Así que entre salario 13 del sector público, salario 13 del sector privado, estos bonos navideños de 1.500 pesos
habrá dinero que se moverá en la calle y ojalá que no escuchemos el grito de siempre, de que las ventas estén flojas y que han bajado un 30%, porque yo no sé qué número tan mágico es el famoso 30% que se utilizan en todas las declaraciones. Pero bueno, para iniciar el día con una noticia agradable, mucho dinero va a circular a partir de la próxima semana en este pequeño territorio, ¿verdad? Yo creo que estamos montados en la tecnología. Esas tarjetas no es más que la versión moderna, la versión tecnológica de los macutos que daba Lilis, que después Trujillo volvió y dio macutos. Y durante toda la historia hemos visto que los presidentes, los gobiernos, para esta época se dejan sentir. Pero ahora tenemos entonces la tecnología a mano, entonces utilizamos la tarjeta. Yo creo que es más, se puede fiscalizar mucho mejor el reparto, porque pasados años lo que se hacía era que se escogía algunas personas que tenían cuña con el gobierno y les mandaban, hazme 50.000 canastas. Entonces el señor compraba al por mayor, preparaba las cajastas y se repartían con mucha empujadera y muchos culatazos. Ahora hay mucho más control, se supone, porque no creo yo que los que manejen eso a nivel de una supervisión ya tecnológica puedan meterse varias tarjetas de eso en los bolsillos, aunque siempre se busca la forma de cómo beneficiarse los que manejan la cosa pública. De todas maneras, uno saluda que la extensión del macuto, de Lilis y de Trujillo haya venido ahora en copia nueva por el avance tecnológico del mundo. Pero no te vayas tan lejos, ¿verdad, Randy? No te vayas tan lejos a Lili y a Trujillo, porque en estos días Balaguer los dio. Es más, Balaguer daba hasta juguetes en el Día del Niño Jesús, en la Máximo Gómez. Y también... Yo dije que todos los gobiernos lo han hecho, pero que la primera versión de tarjeta la tenemos en este gobierno y que eso nos dice que estamos montados en el caballo de la tecnología. Ningún gobierno ha dejado de dar cajas y casi siempre lo hacía con una fotografía del presidente porque siempre era promoción política. Sí. No hemos salido de este país, nos hemos quedado aquí siempre. Bueno, nada, pero de todas maneras, a pesar de ese anuncio que entusiasma y de otros más que son positivos, seguimos con tradiciones que son propias del país. Balaguer no era muy dado, le gustaba dar de manera ostensible, o una cruzada de amor, repartiendo bicicletas, el Día de Reyes, en el ámbito del resto del país, porque hay una parte del Cibao que no es Reyes, está entre ellos Santiago y algunos más, pero incluso dentro del Cibao, La Vega, al igual que la capital, el sur y el este del país, tienen a Reyes. Entonces Balaguer utilizaba esto ostensiblemente. Ahora, el sueldo no. Balaguer duró los 12 primeros años con una ley de austeridad donde el salario mínimo eran 60 pesos. Hasta que llegó don Antonio Guzmán y Fernández, ¿verdad? En 1978, y cambió el salario. Una de las reivindicaciones más grandes que uno recuerde. Y llevar el salario mínimo así de repente, de 60 a 125 pesos, y soltar los presos políticos y a abrir el espacio sin persecución para que aquellos que habían tenido que salir del país regresaran por razones ideológicas, políticas, lo que fuera, pues empezó a cambiar el panorama. A Balaguer le gustaba prestar el doble sueldo. Óigame bien, prestarlo. Entonces te lo iban descontando el año entero. O sea que yo te digo que hemos pasado por periodos donde
el desarrollo social deja mucho que decir. Es verdad que Balaguer, bueno, apuntaló una especie de arranque de la economía, pero ¿a qué precio? Mientras más de 300 millonarios, como decía Juan Bosch, se formaban en su época, el resto de la población tenía que alarse el cinturón. Magnífico aporte a la historia. Qué bueno que esa época haya pasado. Señores, pero además hay una buena noticia. Pero espérame, Randy, espérame, que también había un dato en los salarios del Estado durante los gobiernos, el gobierno de los 12 años. Sí. Aparte de que lo que se hacía era un préstamo por el salario 13, por la regalía, que no era regalía nada, era un préstamo. También en el salario de los empleados públicos, de manera voluntaria, había que hacer una contribución de 2 o 3 pesos o 5 pesos para el partido. Sí. Pero era voluntario. Eso es una reminiscencia del Partido Dominicano. Exacto, exacto. Sí. Exacto. Pero era voluntario, no se podía era decir. Voluntario. Si usted no lo daba, lo cancelaban. Te cancelaban discretamente, te mandaban a tu casa. Bueno, cuando Trujillo, como dice Danilo, había que pagar el partido. Y llegó un momento que los ingresos del partido lo manejaba nada más y nada menos que la esposa de Trujillo. Para que porque yo oigo muchachos que dicen, ojalá venga el Trujillo. Bueno, porque ellos no saben, ellos asocian, le han dicho que había orden. No había orden, había miedo. Había miedo. Entonces, un orden con miedo no es orden. Pero bueno, hay otra buena noticia, hay que decirlo así. Fueron liberados 3 camioneros que estaban secuestrados. Tenían 1 mes y pico secuestrados. 1 mes y medio. Exacto, y tuvieron que dar combustible de las mercancías. Y los camiones nadie sabe dónde están. No hay mucha información, no hay información al detalle. Ya ellos empezarán a dar explicaciones en sus respectivas comunidades. Hay alegría, los familiares han respirado. Hay que saber lo que tú tener un familiar detenido por una banda. Hay que saber en qué condiciones puede una banda tener esa gente, porque no era un hotel que lo tenían, sino en esos barrios, en esas comunidades miserables, donde se aposenta el alto mando de las bandas y te tienen ahí, tú no tienes cómo salir y la policía no tiene cómo entrar. Pero además la policía de Haití no quiere entrar tampoco, porque tú no sabes si el que es policía en un momento es parte de la banda en otro, como ha pasado aquí con el grupo de policía que se robaban las drogas y la vendían, y ahora apareció un policía que ha cantado y ha dicho todos los detalles de cómo ocurrían eso, cómo vendieron y a quién vendieron y todas esas cosas. Así es que bueno, qué bueno que estén aquí esos 3 dominicanos. No ha pasado lo mismo con el grupo de otros extranjeros, entre ellos misioneros que están presos ahí y que ya no sé hasta qué tiempo van a durar presos ahí, hasta que convenga a la política exterior de los Estados Unidos dar un paso de ballet y rescatarlo, o mover las teclas que luce ser que Estados Unidos está moviendo para que un barbecue, ¿verdad? Sí. Que más bien parece un berbiquí, aunque nosotros decíamos barbecue, a un berbiquí. Barbecue parece un berbiquí porque ha atornillado, ¿verdad?, en la estructura de Haití y se está haciendo lo que él diga. Así es que vamos a esperar. No, Randy, es un barbecue porque él ha quemado mucha gente. Él ha quemado mucha gente. Entonces, lo que tú dices es verdad, porque anoche había un asopado en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, de donde es uno de los camioneros, porque ya tenían la certeza de que lo iban a recibir. Se le ha perdido el respeto al dinero, porque un camionero de eso le estaban pidiendo, quien lo tenía secuestrado, $200,000 para soltarlo. Sí, para ¿Usted se imagina? Eso es falta de respeto al dinero, porque ese señor seguro que no sabe contar hasta ahí. Ni el que lo pide tampoco. Quiere decir que el barbecue sabe del cuarto. Esto es increíble. Comenzando el martes, entonces, muy atractivo en términos de informaciones. Fíjense, las marchas convocadas
para ayer lunes en Cuba no llegaron a cristalizarse después que organizaciones denunciaron que simpatizantes del gobierno les impidieron salir de sus casas y recibieron citaciones de la policía desde días antes. La situación de Cuba es muy difícil, ya lo hemos dicho aquí. Ya no tiene a Fidel Castro, el líder talentoso, el líder de la revolución cubana, que podía manejar situaciones, conflictos. Sin embargo, a la llegada de Díaz-Canel, uno se ilusionó pensando que podían llegar reformas a Cuba. No sé dónde quedó atrás la frase cuando el Papa Juan Pablo II visitó a la valiosa, a la perla de las Antillas en un momento Cuba, cuando dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. ¿Qué ha pasado con su homólogo, para decirlo así de alguna forma, China? Sencillamente China abrió al capitalismo, se abrió a la inversión extranjera con controles, con controles. Entonces, ese es el crecimiento que hoy en día coloca a China dentro de la hegemonía del mundo, incluso hasta pisándole los talones a la potencia que es Estados Unidos. Entonces nos hemos esperado, nos hemos esperanzado en la espera de que Díaz-Canel, ¿verdad? En Cuba, el presidente de Cuba podría hacer transformaciones, podría democratizar a Cuba para que otras personas puedan ser o puedan dirigir a esta nación. Es una pena, para decirlo así, porque nosotros tenemos cubanos que vienen a la República Dominicana y hubo una señora que con su hija consiguieron trabajo en una oficina. La jovencita decidió llevarla a uno de los supermercados y cuando ella fue a un supermercado lujoso que hay aquí, se le salieron las lágrimas. Ese contraste de encontrarse en un ambiente de facilidad, de tantas mercancías que allí no ve, amén de que no vaya con un turista, porque las restricciones en Cuba son odiosas. Si tú no te haces amigo de un turista, no puedes entrar a unos supermercados con carácter exclusivo para tú adquirir alimentos de primera necesidad. Así que vamos a esperar, ir, ¿verdad?, atentos a que en algún momento Cuba pueda tener apertura. Sin embargo, la situación no pinta nada positivo. Bueno, mira, déjame corregir Yo no sé algo. como tú vivías aquí, no te vas a Miami. Déjame corregir algo en ese sentido, porque estos supermercados siempre han existido desde hace tiempo, o sea, no siempre, desde hace tiempo han existido en Cuba. El asunto es el tú tener el dinero para tú comprar ahí. Ya no hay tantas restricciones para el ciudadano cubano. Usted puede comprar desde un televisor de 70 pulgadas hasta un carro último modelo. El problema está en que usted no tiene el dinero para hacerlo. Ese es el problema. Y los productos que se mencionan en esos supermercados están disponibles para todos los cubanos también, pero tiene que pagar, a veces pagan en dinero cubano, ya no existe las dos monedas que fue eliminada, el CUC, que era la especie del dólar cubano. Convertible. El dólar convertible, que tenía un mercado negro, pero eso ha existido siempre. Antes se llamaban cubalsas, otros se llamaban tiendas internacionales, ahora ya tienen otro nombre de mercados, pero eso siempre ha existido en Cuba. Igual que la gasolina para el turista le sale más cara que para el cubano. El cubano quizás paga, vamos a poner un ejemplo, de 3 pesos cubanos por un galón de gasolina y a un turista le cuesta 7 u 8 pesos en los carros rentados. O sea que siempre ha habido esa diferencia. La diferencia de ahora con el tema de la marcha es que, por ejemplo, ayer recibió un respaldo de una persona que fue defensor del régimen cubano desde sus inicios y que fue parte del régimen, que fue Pablito Milanés, que ayer le dio un respaldo a ese llamado para hacer una marcha pacífica, que yo pienso que el gobierno cubano debe permitir estas manifestaciones e ir sintonizando con la gente. Una de las ventajas que siempre he pensado, a diferencia de algunos aquí en República Dominicana que tenemos en nuestro país, son las válvulas de escape.
Las válvulas de escape en la República Dominicana son los programas interactivos. Usted llama a cualquier programa y le dice barriga verde al principal funcionario del gobierno. Y usted cree que ya con eso está resolviendo el problema. Usted llama y dice que en su barrio pues están haciendo de todo, que la delincuencia o que la calle, el trozo de calle de tal sitio no está hábil y ya piensa que está resolviendo el problema haciéndole un llamado al Ministerio de Obras Públicas o al mismo presidente de la República para que se encargue de ordenar que arreglen un pedazo de calle. Esas válvulas de escapes no existen en Cuba, aunque hay algunas manifestaciones a través de las estaciones de radio controladas por el gobierno, donde el ciudadano también llama y se queja del compañero encargado de distribuir el agua o la cerveza en época de carnaval, que la distribuyen en pipas. Pipas son los camiones cisternas que conocemos aquí en la República Dominicana. Pero innegablemente que hay un momento que podría propiciar a acelerar las reformas que se han planteado en Cuba. Miren, hay una información. Solo un segundito, Atahualpa. Solo un segundito. Adelante, Danilo, un Adelante, segundito. Juan. ¿Cómo no? Y es que es cierto, Cuba debe iniciar un tipo de reforma, pero es que tampoco le dejan, Miguel, tampoco le dejan el espacio. Porque Estados Unidos quiere que Cuba se abra, pero como quiere a Estados Unidos. Y que Cuba se abra, pero la mantiene cercada. Estados Unidos, de hecho, tenía cercado a China. No de esa manera. Hasta que China, pero China es un gigante. Acuérdense que la OTAN era una especie de cerco contra el campo socialista. Lo que pasa es que aparecieron dirigentes que tuvieron la capacidad de enfrentar. Primero tuvieron que montar el Pacto de Varsovia para responder. Y después, cada una de esas naciones que abandonó el socialismo, pero a su manera, sin que fuera tutelada por Estados Unidos. China tiene un sistema socialista que le permite crecer en el campo capitalista. Oye, una inventiva extraordinaria. Y lo mismo le pasó a Vietnam. De Vietnam no se habla, pero el crecimiento de Vietnam es ostensible. Corea del Norte, todas esas cosas. Pero es que Estados Unidos quiere que el otro cambie, pero con una correa en la mano. Mira, muchachos, ¿tú vas a cambiar o no vas a cambiar? Entonces, cuando el Papa dijo que el mundo se abra a Cuba y le pidió a Cuba que se abriera al mundo, era eso lo que quería el Papa. Pero no, a Cuba se le pide que abra y debe cambiar. Pero deben dejar que los cubanos decidan cómo van a cambiar, que le den el espacio, que no le tengan un cerco. Es un cerco terrible e inhumano. Quítale el tema cuando se ya estaban produciendo con Obama y otro presidente acercamiento de entre Cuba y Estados Unidos. Vino la elección de Estados Unidos y vino un troglodita llamado Donald Trump y apretó la tuerca de nuevo. Entonces, somos partidarios de que Cuba tenga el legítimo derecho de adecuarse a los nuevos tiempos, porque esto no es el periodo en que se produjo la revolución, que fue una reacción. Cuba no era socialista en sus inicios, no era socialista en sus inicios. Incluso Fidel no era presidente, ni Fidel era el presidente. El presidente era Osvaldo Dorticós Hurtado, quien había sido juez cuando el asalto al cuartel Moncada, al que Fidel le expresó el discurso que terminó con la frase: condenadme pues, no importa, la historia me absorberá. Terminó siendo el primer presidente de Cuba, pero Estados Unidos se le encaramó de una vez y Fidel reaccionó. Apretaron a Fidel y Fidel se fue al campo socialista. O sea, si Estados Unidos no presiona a Cuba, no hubiera sido un país socialista. Ese no fue el plan nunca. Entonces Estados Unidos a esta altura de juego sigue fuñendo. Dejen ese pobre país, quítenle el cerco, no lo sigan asediando. Y Cuba, por inercia incluso, se va a tener que adecuar.
para poder respirar. Claro. Entonces es como un círculo vicioso. Contigo porque me mata y sin ti porque yo me muero. Sí, por ejemplo, vamos a ver si es fuerte un cerco. Una de las bombas para que acabara el régimen trujillista fueron las sanciones por el atentado contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Hubo unas sanciones que la OEA le implantó a Trujillo que no encontraba qué hacer y se dio. Tú sabes lo que son 60 años de bloqueo. Que si yo, que soy un país independiente, negocio con Cuba, Estados Unidos me castiga a mí porque yo negocié con Cuba. No, porque tú le vendiste jeringuillas. Tú le vendiste jeringuillas. Exacto. Y tú sabes que no se le puede. Está prohibido venderle jeringuillas. Claro. Yo no sé en realidad cómo es que han durado 60 años. Yo no sé cómo es que lo han durado. Pero la preparación fue muy buena. Bueno. O sea, esto no es una cuestión de que ahora mismo Díaz-Canel va a decir, de ahora para adelante ya somos capitalistas. Eso no es así. Eso no es así. Ojalá. Porque ellos también le han enseñado a parte de su pueblo, porque ellos viven así. Y qué es lo moral. Por ejemplo, cuando a un trabajador lo ponen en la lista de muy destacado porque cumplió con su faena, aquí le dan dinero. Allí te joden con la vaina de la moral. Y lo van impregnando y eso viene desde la educación, desde chiquitico. Por eso ha durado los 60 años. Es más, acaba de anunciar el presidente Biden ahora que si el gobierno reprimía la marcha, le iban a poner más sanciones. Lo que significa que existen sanciones. Porque hay algunos que lo niegan. Sí. Nosotros teníamos un compañero de este programa que decía que cuáles sanciones, que dónde están las sanciones. Negocia con Cuba para que tú veas dónde están las sanciones. Exactamente. Bueno, señores, tenemos que ir a publicidad un momentito. Cuando regresemos, Sammy Sosa fue interrogado por segunda oportunidad en la Dirección de Persecución a la Corrupción, al delito de la Procuraduría General de la República. Los primeros examinados del concurso de oposición del Ministerio de Educación no recibieron las notas que sacaron de forma automática en el día de ayer. Una información que sale también es que el Partido de la Liberación Dominicana elegirá a su candidato presidencial a más tardar en octubre del año que viene. Y un acuerdo sumamente importante que se firmó en el día de ayer entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Junta Central Electoral, que va a resolver un problema que tenemos con el asunto del superregistro, tanto de nacimientos como de fallecimientos. Esas y otras noticias vamos a hablar cuando regresemos en el próximo segmento aquí en Mañana Boreal. Dígame, Danilo. Incluye ahí en los titulares la deportación de haitianas preñadas. Déjelo para cuando regresemos. Venimos en un momentito. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre.
déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Óyeme, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. ¿Sabías que de forma rápida, segura y fácil ahora puedes pagar tus facturas a través de nuestras plataformas digitales? Descarga nuestra app Corazán Móvil, disponible en Google Play y en App Store para consultar tu factura, realizar el pago y programarlo de manera inmediata con tus tarjetas de crédito o débito. También por Internet Banking de la Asociación Cibao, Banco BHD León, Banco Popular, Alaber y Te Pago. Otras opciones son registrarte en nuestra oficina virtual ofv.corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Miren, en el caso de Sammy Sosa y su hermano, que no se le ha formulado ninguna acusación, sino que está en un proceso de investigación, ha llamado la atención por la dimensión de la figura de Sammy Sosa, su hermano ya más anónimo, pero ¿de qué se trata el caso? En las investigaciones que hizo la Dirección de Persecución a la Corrupción Administrativa o el delito que dirige la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso y la PEPCA que dirige el Procurador Camacho, se encontró en esos papeles que una de las empresas de Alexis Medina había autorizado a Sammy Sosa a que gestionara un préstamo o una línea de crédito de $10 millones con un banco nacional o un banco internacional. En esa autorización se le otorgaba todo el poder a Sammy Sosa para hacer los trámites, para firmar y para utilizar ese dinero como lo entendiera conveniente. De eso se trata.
Sí. Y no más de ahí. O sea, venga, explíqueme por qué usted recibió ese poder tan amplio y cuál es la participación suya o cuál fue la participación suya en ese entramado que, según la procuradora Jenny Berenice Reynoso, ha aumentado de un fraude que o de unos negocios que se realizaron, que supuestamente llegaba a la suma de 5.000 millones de pesos, ha aumentado en el proceso de investigación en este tiempo en más de 10.000 millones, a más de 10.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que uno ve o tiene como lectura de un hecho de esta naturaleza? Señores, antes era muy difícil usted encontrarse con personalidades de la nombradía de un Sammy Sosa siendo llamado para ser investigado, punto. Y con el esquema que está desarrollando la Procuraduría General de la República, que encabeza doña Miriam Germán, pues no hay vacas sagradas. Y debe ser así. La justicia en los países desarrollados tiene un elemento primordial, y es que mientras más alto tú estás y mientras más tú debes servir de ejemplo de trabajo, de honestidad, de imagen a las generaciones que te siguen, más duro te dan. Y las penas son más severas, precisamente porque son personalidades con un grado de influencia que tienen sobre generaciones que vienen detrás de ellos y que los tienen a ellos como íconos. Entonces yo no veo cuál es la crítica de que se está entrevistando a Sammy Sosa, una figura de una dimensión prácticamente universal, de los mejores big leaguers que hemos tenido en la República Dominicana. Si usted se metió en esto, lo mejor es, mire, nosotros hicimos este tipo de transacción, este negocio, de esta manera, porque yo no creo que Sammy Sosa a estas alturas esté buscando hacer negocios ilícitos, aunque se le reconoce a él y a sus asesores buen manejo en términos de inversiones que ha hecho el ex pelotero de Grandes Ligas, no solo en la República Dominicana, sino a nivel internacional, en países árabes. Sammy tiene negocios en una gran cantidad de países porque ha invertido su dinero. Y un interrogatorio que ya va por una segunda sesión, lo que puede dejar limpio es su nombre o demostrar que participó en ese entramado para ganar más dinero. ¿Cuál es la lección? Bueno, la lección es que por lo menos en esta etapa, y ojalá que no se devuelva esta trayectoria que ha iniciado el Ministerio Público de la República Dominicana, de que todos los que se involucren en actos reñidos con la ley van a ser llamados para ser interrogados y para ser investigados. Hablar del daño que se le puede producir a la figura de Sammy Sosa, que todavía tiene posibilidad de ir a un salón de la fama, el salón de Cooperstown, yo no le veo nada. Bueno, si él se metió en eso, bueno, pues que pague las consecuencias. Si no está, va a salir fortalecida su imagen después de estas investigaciones. El caso es que apareció en esos papeles esa autorización a él y a su hermano para que buscaran dinero. ¿Le hace falta a Sammy buscar dinero prestado en un banco por una suma de $10 millones? ¿No tiene Sammy Sosa esos $10 millones? O sea, son cosas que necesariamente, si a mí me hubiesen mencionado, por supuesto que no me van a mencionar, porque quién carajo soy yo para que me mencionen meterme en un entramado de esa naturaleza, también tuviera la Procuraduría General de la República. Todo el que se meta en asuntos que tengan que ver con violación a las leyes y actos que podrían estar reñidos con las mismas, debe ser llamado, llámese como se llame.
Y esa es la situación que se está dando con el ex Big Leaguer o el Big Leaguer, porque no, yo creo que a los peloteros no se les debe decir ex peloteros, han sido peloteros toda su vida, pero ya no realizan ese oficio y se le llama el ex pelotero de Grandes Ligas. Y punto. Creo que esa es la situación que se da, y si no tiene nada que ver, su imagen va a quedar limpia, se va a sacar su nombre de los medios de comunicación, se saca su nombre del expediente, y Sammy va a salir muy bien si no tiene nada que ver. Pero si no se hacen esas investigaciones, primero viene, porque es Sammy Sosa y no lo involucraron, porque se menciona en el expediente. ¿Por qué no llamaron a Sammy Sosa? Porque tenía nombradía. Y va a seguir esa duda y va a seguir embarrado en el tema mientras no se dilucide en una investigación. Eso es lo que ha pasado con el señor Sosa. Y punto. En otro orden. ¿Para cuánta gente? Mira, el usar peloteros para ciertas transacciones, algunas de ellas no santas y otras como una especie de, como si fueran lobistas por el nombre que tienen, no es solo este caso. No. Incluso muchos procesos de lo que hoy se conoce como lavado de activos se hicieron a través de peloteros o ex peloteros de Grandes Ligas. ¿Por qué? Siendo personas que han ganado mucho dinero en dólares, nadie sospecharía que sus operaciones en dólares tendrían nada de extraño. Ahora se agarran a Randy Ortiz haciendo negociaciones por 20 millones de dólares, la sospecha es inmediata. Me buscan de una vez. El mismo Macarrulla me manda a buscar a él personalmente, tú sabes. Digo, un ejemplo, yo pongo a Macarrulla, por ejemplo, sí, nada que sospechar, ¿verdad? Porque está de moda. Pues sí, porque tú sabes, hay gente que dice que han llamado a todo el mundo a investigar menos a él y cosas, pero eso son, que se comenta, tú sabes, que nada de que la justicia llega a todo el mundo, tú sabes, pero hay gente como que le da la vuelta. Y no, mira, entonces es probable que cualquier pelotero de esos recuerde. Sammy Sosa no tiene instrucción académica suficiente. Pues no quiere decir que no sea inteligente. Lo primero que hizo fue buscar manejador de su fortuna y manejador de su imagen pública. Y le creó una especie de jet set. Un cumpleaños de Sammy Sosa llegó a ser, óyeme, un paso. Es más, que al que no lo invitaban a ese cumpleaños se sentía mal. Pero los invitados a los cumpleaños de Sammy Sosa eran figuras rutilantes nacionales e internacionales. Hay que ver. Una figura. Para que vean las figuras que eran los invitados. Y todo el mundo fue. Porque Sammy Sosa fue en algún momento, junto a Maguire, los que agarraron el negocio del béisbol norteamericano, que no es que no fuera bueno, pero ellos lo llevaron a un nivel rutilante. Tan sencillo como eso. El pobre Sammy Sosa pagó la culpa de no ser Smith, sino Sosa. Entonces, el morenito ese que como que se ha ido aclarando la piel, no podía ser el ícono del béisbol dominicano. Yo no conozco mucho de béisbol, nada conozco, que voy yo a conocer de un mundo tan enredado eso. Pero si Alex Rodríguez, en vez de Rodríguez, hubiera sido Ferguson, a lo mejor no le encuentran que consumía nada. Pero que él iba a barrer con todos los récords de las grandes figuras del país que inventó el béisbol. Ustedes me van a que pararlo. Creo en casualidades. Entonces, Sammy Sosa probablemente alguien lo utilizó para con su nombre lograr aportes bancarios, dándole a ganar una comisión. Eso se ha hecho 1000 veces. Pero estamos en la etapa de la investigación, que bueno que sea así. Uno lo que como que siente que alguna gente no son investigables, tú sabes. Sino por el contrario, ellos están dirigiendo el proceso de aclarar la cosa, lo mismo que debieran estar siendo investigados. Pero qué bueno que no hayan vacas sagradas. Es una pena porque Sammy Sosa como que es parte de las simpatías dominicanas,
un gran dominicano, un hombre que vino de la nada a estar en las primeras figuras del mundo por vía del deporte. Ojalá eso no tendrá que aclararse necesariamente. Hubo algunas críticas que se hicieron a su abogada, porque le preguntaron, ¿y qué usted va a hacer? Dice, no, yo voy a esperar que presenten acusación. Exacto. Se entendió que era acusación a Sammy Sosa. Eso no fue lo que ella dijo, o lo que quiso decir. Ella iba a esperar que presentaran acusación a todos los que están involucrados ahí, a ver en qué situación quedaba su cliente, para entonces preparar su defensa, pero que no podía defenderlo de nada porque no está acusado de nada. Ahora, yo creo que ahí salta a relucir de vuelta que los PLDistas creían que no iban a salir del poder. Sammy Sosa, yo dudo mucho que anduviera buscando dinero en esos tratos. Estaba cerca del poder, más importante todavía en su país. Estamos hablando de que estaba ligado al hermano del presidente de la República, que le estaba pidiendo un favor, posiblemente, digo yo, porque por dinero yo no creo que él se viera tan hondo buscando cheles. Pero todo se hará solo al paso de la corriente. El tiempo es el que va a determinar todo lo que haya ocurrido. Su situación moral podría quedar mal parada y le afectaría a ingresar a Cooperstown. Porque tú debes ser muy buen pelotero en el terreno, pero también muy buen ciudadano. Son los criterios de Cooperstown. Por cierto, murió un pelotero de Grandes Ligas ayer, un muchacho apellido Lugo, que brilló con varios equipos de Grandes Ligas, y aquí brilló más con los Leones del Escogido. Falleció luego de que salió del gimnasio de hacer su rutina, porque aunque ya no estaba trabajando béisbol como pelotero, incluso se le estaba barajando como gerente general de los Leones del Escogido, por la gran capacidad que tenía de interrelacionarse con todos los equipos de Grandes Ligas. Cuando salió del gimnasio sintió un mareo, lo llevaron a una clínica y ahí murió. Tal parece que tenía una morbilidad que no había sido descubierta. Eso ocurre con mucha frecuencia y el ejercicio tal parece le apuró esa morbilidad que tenía que ser necesariamente con respecto al corazón y a las venas y a las arterias que lo alimentan y lo limpian. Habría que ver el viernes pasado conversé con el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, y abordamos varios temas en esa conversación. Esa relación con el doctor Rivera viene de lejos, de muchos años. Y hay que recordar que el doctor Rivera fue durante varios años el director Cabral Ibáez. Y hablábamos justamente de esto con relación a los nacimientos en los hospitales. Llegó una época en que existían oficinas de la Junta Central Electoral para disminuir a su mínima expresión o en su máxima expresión las declaraciones tardías o el subregistro de nacimientos. Y había también un libro, el famoso libro rosado, el libro de extranjeros, registrar también los nacimientos de hijos de Dominicana y salir con una especie de partida de nacimiento o una constancia de nacimiento en esos hospitales. Y me comentaba el doctor Rivera que aunque eso exista, muchas veces los nacimientos no eran registrados a los pacientes o las pacientes, en este caso las mujeres, le daban el alta y ahora se ha firmado un acuerdo con la Junta Central Electoral para trabajar ese tema del subregistro de nacimiento y el subregistro de los fallecimientos.
Recordemos que en días pasados hubo una especie de choques de estadísticas del Ministerio de Salud Pública y que mientras la Junta Central Electoral tenía un registro muy superior a las muertes que eran registradas en el Ministerio de Salud Pública por COVID. Y esto pues trajo como consecuencia el que dijéramos, pero ¿cuál es la cifra real? A todos los que fueron diagnosticados, o sea, fueron certificadas sus defunciones, se le puso COVID o fueron realmente fallecimientos por COVID. Esto hizo la Central Electoral y el Ministerio de Salud Pública, el ministro Daniel Rivera. Y ayer concluyó ese acercamiento con la firma de un acuerdo interinstitucional donde el Ministerio de Salud Pública va a tener acceso a una plataforma que se va a crear o se está creando para que sea ambas instituciones, tanto en el subregistro de nacimientos, el subregistro de los fallecimientos. Y esto que debía ser una base única, porque evidentemente que las dos instituciones están ligadas en términos de estadística, y también hemos dicho que el mismo acceso a la plataforma de la Junta Central Electoral puede tener una interconexión con los departamentos de investigación americanos, comenzando por la misma policía, y crear también, que eso estaba en proyecto, una red única de acceso a información de pacientes en toda. Por ejemplo, un paciente llega a un hospital o a una clínica, si hay una red única, pues usted ingresa a ese y puede saber que al señor Juan Trucupey lo internaron una vez por un problema de cardíaco, por un problema de respiratorio. No hay que esperar para llenar el récord con el familiar o el que lo llevó, conoce, para entonces tener todas las informaciones. Esa plataforma estaba en proyecto, no sé si todavía se acaba, y quise traerlo al temario, este acuerdo que se hace entre el Ministerio de Salud Pública y la Central Electoral, que incluye también una especie de adenda donde se trabajaría con más transparencia en las estadísticas y el subregistro de fallecimiento. Mira, ahí hay una situación, Atahualpa, no solamente del registro. Ese es un punto que creó controversia porque uno se queja de la seguridad social, pero es que hay actores dentro de la seguridad social en el área médica que se opusieron siempre a que existiera esa red de información, no solamente por el nacimiento, sino el Estado, como pasa en cualquier lugar del mundo, a través de tu sistema de seguridad social, mediana y muy desarrollado el mundo. Aquí existe tu número de seguridad social y desde que seguridad social, y eso es lo que te identifica. Y un segundo documento podría ser, cuando tú eres adulto, la licencia de conducir, pero aquí tenemos unas, porque lo que le andan es sacando el cuerpo a que haya una información, una base. No importa a qué médico yo vaya, ese médico entra a esa plataforma donde están mis datos, son mis comorbilidades, si las tengo, cuáles han sido los tratamientos, con qué se me ha tratado, cuáles intervenciones. Ustedes sale rápidamente un dato que muchos actores del sistema no quieren que salgan. Que trabajo con el laboratorio tal más cual y yo recibo
aunque esos medicamentos no sean los más apropiados. Tienen más cara. ¿No se dan cuenta? Entonces empiezan a salir los negocios particulares. Cuando vas al médico no te recetan un producto comercial. Los únicos que hayan, te recetan principios activos. Los principios activos, ahora, si tú vas a tu farmacia y tú compras eso, ahora la farmacia puede vender un producto comercial siempre que tenga eso activo. Yo le voy a decir una cosa, le voy a poner dos ejemplos. Si tú compras un producto que se llama Cardiri 16.5 para hipertensión, y tú compras un Inlusec A65, está comprando lo mismo, y son dos productos distintos, de laboratorios distintos. Pero ¿qué pasa? Hay productos que tienen, aparte, vamos a suponer que tienen una condición y le agregan otra como adicional a eso, porque en un momento dado tú tienes retención de líquido. Por ejemplo, además de tú seguir con tu medicamento, en ese periodo resolver el problema de la retención de líquido. Pero eso por un periodo, cuando tú vuelves al médico, el médico dice, tú estás bien, ahora ya no siga con eso. Pero entonces se recetan principios activos en los países más organizados. Aquí no son patentizados. ¿Y qué pasa? Que muchos laboratorios se las ingeniaron para ellos sí estar en la lista de la seguridad social. Por eso tú ves que estando tú con tu seguro, con tu seguridad social, o sea, tú vas a un médico, pero ese médico por casualidad, entre comillas, ¿verdad? Lo que te receta son ahí, aunque sean similares en sus principios activos a los que sí están. Pero a ti no te van, el seguro no te va a cubrir. ¿Por qué? Porque ese medicamento no está en la lista. Yo pregunto, ¿qué día le entra eso? Por eso yo digo que es muy buena, las investigaciones son buenas a un punto. Entonces, el problema de la seguridad social no solamente son de los que se benefician con el dinero que aporta el empleador, el empleado y el gobierno por su lado. Hay otros nudos gordianos que no ha habido forma ni manera de que eso se arregle. Entonces, mi historial médico lo tiene un médico o lo tiene otro médico. Y mire, señores, yo no hablo por mí. Yo te digo una cosa, los médicos que me atienden a mí dejaron de ser médicos para ser en llave, somos amigos lo que son. Estoy generalizando de mucha gente que hoy se perjudica porque esa parte no está clara y luce ser que nadie quiere meter el diente. Bueno, adelante, señor Miguel. Sí, como no. Oye, dos hombres que se hacían pasar por policías y que tenían montado un retén en Piedra Blanca, en la provincia de Monseñor Noel, mataron a un capitán encargado de la Dirección Central de Investigaciones DICRIN en la zona, cuando en el momento en que los individuos tenían retenido un minibús. Esto no es nuevo. Sí lamentamos el que haya muerto el capitán. A propósito, he escuchado hablando de su bonomía, su don de bien. Naturalmente que todo el que fallece... El capitán y otra persona están muertas. La otra persona era licenciado en matemática y tenía planes, trabajaba en un autobús buscando cómo sostenerse, pero era una persona con un cierto nivel de capacitación para integrarse a una vida productiva digna. Aquí hay muchos retenes en lugares como apartados, como escondidos. Eso es corrupción. No sé qué hace la policía ahí. La policía no está excluida de los actos de corrupción como otras instituciones, del desvío de la parte ética, moral en el comportamiento, en dar cuentas de qué ha hecho con su presupuesto. En la policía se dan casos, que no es nuevo esto, de aprovisionamientos en conexión con familias específicas que se han hecho ricos en combinación con directores de esa entidad, de jefes de esa entidad. Por ejemplo, te compran 500 galones de combustible y te reportan solo 300. Yo quiero ver ahora el caso del fideicomiso, que se supone que vendrán reglas claras,
Por ejemplo, ¿cuántas guaguas, cuántas unidades de transporte necesita la policía? Cuando ese vehículo o ese motor que ha sido asignado a través del fideicomiso se daña, ¿qué va a pasar? Entonces, eso nos da un poquito de esperanza, lo que es el fideicomiso, para tratar de adecentar una institución que está corrompida de arriba a la cabeza. Lamentablemente, esta información nos llena, ¿verdad?, de mucha pena y es un desafío al director de la policía. Bueno, tenemos que ir a publicidad un momentito, pero antes voy a puntualizar la información que anunciamos en el segmento anterior sobre la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana de seleccionar su candidato con 2 años prácticamente de adelanto para las elecciones del año 2024. Probablemente la intención sea justamente de que cualquier herida que pueda surgir de este proceso interno que hasta ahora va armonizado, pues haya tiempo para curarlo. Y de acuerdo a las declaraciones del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, pues el proceso a más tardar de la selección del candidato del PLD se hará en octubre del año que viene y hasta prueba en contrario, en palabras del señor Mariotti, pues se va a hacer otra vez con primarias abiertas. Lo que trajo el lío con Leonel Fernández. Nos vamos a la pausa, venimos en un momentito con más en esta Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente.
Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Óyeme, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. Llegó el momento de hacer una movida que te lleve a tu próxima meta. Una movida para que seas lo que quieres ser. Una movida que te permitirá crecer. Una movida para cuidar el planeta y seguir adelante. Llegó Expo Móvil Banreservas, la mejor movida del año. Del 11 al 14 de noviembre, con 90% de financiamiento del vehículo, hasta 7 años para pagar y modalidad de cuota móvil. Precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2120. Más información en banreservas.com/Expo Móvil. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Como información también, en el día de ayer Jesús Pascual Cordero, alias el Chino, fue sentenciado por segunda vez, pero en esta ocasión la condena que recibió fue de 30 años en prisión tras ser declarado culpable por patrocinio de narcotráfico internacional, lavado de activos y asociación de malhechores. La decisión fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en cuya sentencia se ordenó el decomiso de todos los bienes del sindicado narcotraficante. El tribunal, integrado por las magistradas Ingrid Fernández, Ana Lee y Altagracia Ramírez, también impuso una multa de 200 salarios mínimos, pues estableció que el imputado utilizó a familiares, concubinas y allegados para poner a su nombre bienes que eran utilizados para lavar el dinero de la droga. Este es el famoso Chino, que ya había sido condenado en otras oportunidades y que había estado evadiendo la justicia. No, y que había tenido enfrentamiento con otros capos. Habían una especie de guerra sin cuartel entre el Chino, la gente de Toño Leña, otro, el Gallero, al que le dicen el Gallero, ¿no? Que está preso también. Creo que apellido Rizek. Ahí había un triángulo de enfrentamientos, obviamente, peleando territorio y áreas de negocio y suplidores de droga. Y bueno, la cantidad de muertos que hay ahí no tiene punto de comparación. Y algunos de ellos, en venganza, han matado a los hijos de otro capo.
Y entonces ya ustedes saben que esas heridas entre esos filósofos, ¿verdad? No es una cosa para perdonar ni ahora ni después. O sea, no solo se arriesga el que se mete en ese mundo, es que pone en peligro a familiares que, aunque tengan el vínculo de sangre, nada tienen que ver con lo que hace un degenerado de la familia que decidió de buena a primera ser un señor todopoderoso. Porque el que ha visto esas series donde aparecen narcotraficantes, el caso del Chapo y esa cosa, porque eso que nos lo sirve Netflix, son capítulos sucesivos sobre una vida y lo diseñan de manera tal que si tú te descuidas, tú terminas simpatizando con las habilidades de esos tipos. Y yo me imagino que ciertas mentes se nutren de ahí, de esa vida de boato, de esa casa inmensa en medio de una selva, donde habían, como el caso de Pablo Escobar, una especie de zoológico particular. ¿Por qué? Es una cantidad tan grande de dinero, que hacen, compran o adquieren para ellos, para su ego, las cosas más extraordinarias y estrambóticas que pueden haber. Sin embargo, tienen que pasarse su vida sin poder ir personalmente a un supermercado a comprar, diríamos, un salami, ¿verdad? Ustedes saben que aquí en la República Dominicana una libra de yuca. Una libra de yuca, un mangú con las tres cosas que es queso frito, huevo frito y salami frito, encebollado, gourmet para los dominicanos, y que esa gente con miles de millones de dólares no pueden ir a buscar ese mangú personalmente. O sea, por un lado, un exceso de dinero, y por el otro, la más cerrada restricción a sus movimientos, pero ellos lo prefieren así. Y en esa serie te la presentan y hay gente que ve en esa vida como, tú sabes el poder, tú sabes la gente que en el país lo daría todo por ser un Figueroa Agosto, con su derecho a tener mujeres de la sociedad, y las grabaciones que él mismo hacía para el deleite del mundo porno. Eso no tiene punto de comparación, pero ahí está. Mire, a raíz de la petición que hizo el presidente de la República como primera figura del Poder Ejecutivo, que después replicó el canciller dominicano, pidiendo a la comunidad internacional que ayudara en la pacificación de Haití. Eso vino adornado con una serie de medidas por parte del gobierno, enviando la misma señal a la comunidad internacional de que República Dominicana no podría echarse encima los problemas de Haití. Ello conllevó a que se hiciera un anuncio de que habrían 38 oficinas para inscribir a los extranjeros ilegales. Yo no sé cómo lo van a conseguir, porque si yo estoy ilegal y me llaman a una oficina de migración, yo no voy. Wow. Eso es gastar pólvora en garza. Ese es un trabajo que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué ocurre? Que conjuntamente con ello, el Ministerio de Salud Pública y Migración dijo que el país está gastando 10 millones de dólares en las parturientas haitianas. Esto ha servido para que se abra parte de una campaña en contra del país, ya que organizaciones de derechos humanos, relatores de las Naciones Unidas y el gobierno de Haití repudiaron la expulsión de mujeres haitianas embarazadas de República Dominicana y el trato vejatorio que han sido metidas más de 25 madres preñadas. Pero como todo se habla y todo se sabe, sale a relucir que estas mujeres haitianas entran por la frontera y que pagan entre 5.000 y 6.000 pesos para llegar aquí a República Dominicana y llevar a un hospital público.
sucede y viene a ser que yo creo que haya un mejor momento para la República Dominicana de sanear la frontera. Yo creo que no solamente guardias armados con tanquetas, tanques, supertucanos, todas las armas, lo que debe haber en Haití, en la frontera con Haití. Yo creo que la inteligencia también debe funcionar, porque se siguen entrando por dinero haitianos y son funcionarios del gobierno, posiblemente ligados a la milicia, que vendan el traer a una parturienta a un hospital por 5,000 o 6,000 pesos. Este es muy buen momento para sacar la frontera, vuelvo y repito. No solamente guardias. Miren, entonces yo digo que ha servido como campaña contra la República Dominicana, porque ya dije quiénes se habían opuesto y quiénes habían exigido que se le dieran trato, que no se le dieran trato vejatorio a las mujeres en estado. El gobierno dijo claro, no debe someterse a ningún tipo de discusión, que la atención médica de emergencia era obligatoria para todo el mundo. O sea, una mujer de 3 meses preñada, eso no es una emergencia. Entonces se anunció que las que están en esas condiciones las iban a deportar, y dijo el director de migración que han deportado miles. Yo creo que hay que fijar posición con respecto a eso. Y qué sé yo, ese mensaje de que están devolviendo las mujeres preñadas, eso detiene que una haitiana o su familia paguen 5,000 o 6,000 pesos. Va a cobrar 5,000 o 6,000 y me van a mandar de allá para acá. Y yo perdí mi dinero. Eso es un disuasivo. Y también es un mensaje a la comunidad internacional de que nosotros no podemos seguir lidiando o sosteniendo los gastos de los problemas que son del gobierno haitiano. Solo en la maternidad René Clan de Guzmán, aquí en Santiago, se gastan 8 millones de pesos mensuales en las atenciones a las parturientas, solo haitianas, solo en el hospital Arturo Grullón y su maternidad de doña René Clan de Guzmán. Miren, vengo a fuñir la paciencia con el tema de la... Ustedes recuerdan, Juanpa, que yo decía que la República Dominicana, cuando empezó lo del cerco, los militares, no podía meter un pie en Haití. Pero eso es el pie físico. Pero tú puedes meter un pie en Haití desde aquí. El director de migración y los otros que han dado declaraciones, yo no sé realmente si ellos entienden la gravedad del momento que está viviendo la República Dominicana respecto a la presión y las ganas de otro país, de otros países, de echarnos a nosotros el problema haitiano. El que haya que atender parturientas haitianas que ya están aquí, que están a punto de parir, no es solo una decisión de la República Dominicana, es que la República Dominicana es signatario de acuerdos internacionales que tienen que ver con la salud y la maternidad. Es que es una obligación cuando tú la tienes aquí ya por razones humanitarias. Cuando tú le niegas eso, tú incurres en un ejercicio de falta de humanidad, porque es que una mujer que ya está a horas de parir no puede posponer ese parto de que para el mes que viene. Entonces hay acuerdos internacionales del que nosotros formamos parte en términos de salud, de todo lo que ustedes quieran. El punto es evitar que lleguen. Ahora, si están aquí, ¿cómo se le ocurre decir al director de migración que sí, que ellos admiten que han deportado mujeres en ese estado? Miles. O sea, es como si ellos le picharan el juego a los intereses internacionales. Si están aquí, ¿cuántos son? 200, que paran las 200. Ahora, tú lo que tienes que evitar es que sigan viniendo. Pero después que están aquí y cerca de un hospital, todos los acuerdos internacionales que ha firmado la República Dominicana y los que tienen que ver con el trato humanitario y la obligación. Señores, pero hay obligaciones en medio de una guerra, que para eso es que existe, ¿verdad?, la Cruz Roja, que en medio de una guerra, en el hospital enemigo deben atender a un herido. Esos son los acuerdos. Y se nos olvida que nosotros somos parte de eso, porque nosotros creemos que la República Dominicana es el mundo, o que las leyes dominicanas nada más son
La mayoría de todas esas cosas tienen que ver con acuerdos internacionales de la humanidad que ha ido avanzando y ha establecido esos acuerdos para que el elemento humanidad no desaparezca. Y no debe desaparecer el elemento de eso. El punto es, lo que hay que decir al de migración, no es que tú digas que la deportaste. Tú lo que tienes que decir es que tú no la dejaste entrar. Esa es tu misión, sí. No dejarla entrar. ¿Cómo fue que entró? Y además, ellos mismos mandando fotografías de una fila de mujeres sentadas con la barrigota a punto, como se dice en el Cibao, de derrumbarse. A mí me chocó mucho cuando vine a Vegársela decir que una mujer parió porque se derrumbó. Digo yo, o parió o se derrumbó. ¿De dónde? ¿Qué se dice? Bueno, esa imagen de mujer, esa imagen de maternidad y ese escrito al lado del director de migración, que por debilidad entramos, porque como dice Danilo y Atahualpa, y los organismos de inteligencia donde están, ¿cuántas veces hemos dicho en este programa que una de nuestras deficiencias de inteligencia, dos haitianos se ponen de acuerdo en creol? ¿Cuál dominicano es el que domina creol? Ellos se pueden poner de acuerdo delante de la autoridad dominicana y la autoridad no se entera porque ellos hablan en creol, y aquí nosotros nos negamos a tener gente con suficiente capacidad, incluyendo el dominio del creol, para enterarnos de lo que ocurre. Si no aparece un haitiano medio caliente que se venda por lo que uno le pregunte, no hay manera de enterarnos de nada. O sea, vivimos metiendo la pata. Mira, los propios haitianos en su política internacional de defender sus derechos nos han dado cátedra 1000 veces a nosotros. Ellos mueven la humanidad. Eso es así. Naciones atrás. Y nosotros no tenemos a nadie. ¿Cuál es la nación del mundo que respalda a la República Dominicana? Que ha hecho un ejercicio extraordinario por permanecer en medio de la adversidad. Que hemos superado varias dictaduras, guerras civiles, intervenciones extranjeras. Y este es un país de lo que más crece. Le falta distribuir para que el crecimiento se vuelva desarrollo, pero hemos salido adelante y hoy somos un atractivo y tenemos un turismo interesantísimo, y el dominicano con su resiliencia y todo echa para adelante. Hemos estado saliendo de los efectos de esta pandemia, pero en materia de inteligencia, en materia de nuestra propia seguridad, no. Ahora bien, y lo dejo ahí mismo. Somos nulos. ¿Ustedes creen que no hay gente el número que me está de la misma área de salud vinculado a las mafias? ¿Ustedes creen que no? ¿O nos vamos a meter a una asociación de inocentes? Es que el entramado no deja a nadie afuera. Lo que hay es que saber quiénes son, porque de que da beneficio, porque que se gastan 600,000 pesos probablemente en una parturienta haitiana que se complica. En esos 600,000 pesos van muchos medicamentos de mediano y altos costos que alguien los vende, que alguien le saca negocio a eso, pero nosotros nos quedamos en que dejaron entrar a la haitiana. Bueno, miren, voy a dejar para el café con leche el tema de la renovación del impuesto, porque es un impuesto a la circulación. Se supone que el proceso de renovación de matrícula o de placas, como dice la gente, sacar la placa, debe ir acompañado de una inspección del vehículo, ¿verdad? Que esté en buenas condiciones, que tenga sus luces, que tenga todas las condiciones de seguridad para transitar por las calles de la República Dominicana, incluyendo el estado de los neumáticos y todo eso. Nada de eso se hace, pero cuando regresemos entonces en el café con leche vamos a tratar ese tema, y una sugerencia que vamos a hacer, aunque ya se aplicó, pero a ver si la podemos retomar. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese en sintonía, que hay mucho contenido todavía para el día de hoy. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.